Y vamos a ver otro ejercicio, si alcanzamos, que por lo menos quiero dejárselo revisado, ahí no se ve, rápidamente. Aquí está. Ya, ahí chiquillos, ¿se ve? Sí, profe. Ya. Este ejercicio, ustedes ya vieron algo similar, ¿no es cierto?, con Karen, y tiene que ver con la tabla de amortización de los intereses, tiene que ver con la NIC 23, básicamente. Dice una sociedad, está aquí el ejercicio, que ha iniciado recién sus actividades, procede a realizar el equipamiento necesario para desarrollar su giro. Para ello compra el 1 de julio mobiliario y equipos por 50 millones y 30 millones, respectivamente. O sea, 50 al mobiliario, 30 a los equipos. Y la vida útil es de 16 años. Después dice, también adquiere equipos industriales con una vida útil de 8 años y son 70 millones. Estos requieren un periodo de instalación de 10 meses. Entonces, aquí estamos hablando de un periodo sustancial. Podríamos estar hablando aquí de un activo apto, ¿verdad? Que requiere un periodo sustancial para quedar habilitado, quedar en condiciones. Y además, gastos de instalación de 500.000 pesos. Estos gastos de instalación, estamos hablando de un costo atribuible. Finalmente, compra una maquinaria especial que está valorada en 30 millones, que necesita 15 meses para poder estar en condiciones de funcionamiento. Mismo caso anterior. Y los gastos de montaje son 550.000, o sea, también tiene un gasto atribuido o atribuible. La sociedad financia la operación mediante un préstamo bancario que solicita 3 años. El préstamo son 180 millones. Al interés del 6% anual, pagadero por semestres. Ojo ahí. Y el vencimiento es en junio y en diciembre. ¿Y qué es lo que se pide? Contabilizar las operaciones y determine las depreciaciones. Entonces, aquí, ¿qué dato falta? Falta, ¿no es cierto?, el dato de que, si bien falta el dato de cuándo se solicitó el préstamo. Entonces, vamos a suponer que el préstamo se solicitó el 1 de junio, ¿ya? Entonces, lo primero que hicimos, una tablita donde vamos a traspasar, que es un detalle, como un auxiliar de la PPE. Tenemos el mobiliario, que dijimos que eran 50, los equipos que son 30, los equipos industriales 70, y la máquina especial 30. Ahí estos me suman 180. O sea, que el préstamo que pidió cubre completamente las maquinarias. ¿Se acuerdan que además vimos esa parte en la PPT? Cuando yo solicito un préstamo, tiene que estar directamente relacionado, para poder yo considerar sus intereses como activos, el préstamo tiene que estar directamente relacionado con la adquisición de las PPE. En este caso, son 180 millones que pedí de préstamo y 180 millones los activos que estoy comprando. ¿Se entiende hasta ahí cómo vamos? Sí, profe, sí se entiende. Ya. Entonces, esta parte todavía no la vamos a revisar. Vamos a ver cuáles son los gastos adicionales o atribuibles. Este tenía 500.000 pesos, ¿verdad? Que dijimos que eran gastos de instalación. Y el otro tiene 550 que son de montaje. Los vamos a considerar ahí. Listo, tengo que determinar mi costo total. Pero para poder determinar ese costo total, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Hacer un cuadro de amortización del préstamo. Entonces, el préstamo son 180, lo voy a pagar en 3 años y el interés es anual de un 6%, dice. 6%, pero las cuotas son semestrales. Por lo tanto, yo voy a pagar un 3% el primer semestre y un 3% el segundo semestre. ¿Qué es lo que hago? Parto, ¿no es cierto?, en junio, considerando que pedí el préstamo el 1 de junio, entonces el día 30, porque se va a pagar los 30 de junio y los 31 de diciembre, partiría pagando mi primera cuota.
El saldo insoluto son los 180 millones que pedí. El método que estamos utilizando aquí de amortización es el método alemán, que es el método que se utiliza, por ejemplo, cuando ustedes ven los créditos hipotecarios, en donde el monto del capital se mantiene fijo y lo que varía es el interés en base al saldo insoluto y obviamente que me va a variar la cuota a pagar. Pero es el capital el que se mantiene. Se fijan que cuando ustedes, no sé si les han comentado, ¿no es cierto?, sobre todo ahora que estamos en periodo de renta, tengo menos monto para rebajar de intereses en mi base imponible. Claro, claro que va a tener menos monto. ¿Por qué? Porque este método, que es el mismo que les digo yo de los créditos hipotecarios, parte, ¿no es cierto?, con un interés más alto y después va disminuyendo el interés. El monto del capital siempre es igual, porque se dividen las cuotas iguales, pero lo que va variando es el interés. Entonces, a medida que yo parto con el crédito, el interés es mayor y después va disminuyendo. Ese es el método alemán. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos los 180 millones y tenemos el interés. ¿Cómo calculamos el interés? Siempre sobre el saldo insoluto. O sea, 180 millones por el 3 me da 5.400.000. Después la segunda cuota, calculo el saldo insoluto, que era los 180, le resto estos 30 y me van quedando 150. Sobre eso aplico el interés. Un 3%, son 4.500.000. En la tercera cuota, tengo 150, le resto los 30, me quedan 120. ¿Cuál es el monto del interés? Lo mismo por el 3%. Y así sucesivamente hasta el 31 de diciembre. Entonces, las cuotas a pagar van a ser el capital más los intereses, ¿verdad? En cada periodo. ¿Se fijan? Y ahí van hasta que se extingue la obligación. Pero resulta que la norma dice que estos intereses se deben agregar a los costos de adquisición de manera proporcional. Y resulta que este préstamo por 180 cubre todos estos ítems. Entonces, ¿cómo yo los asigno de manera proporcional? ¿Cómo sé yo cuánto interés corresponde al mobiliario, a los equipos industriales, a las máquinas? Hay que calcular el porcentaje, ¿no? Hago la De cada uno. proporción, exacto. Digo 50 sobre 180, o sea, el mobiliario es un 28. El equipo, que sale 30 sobre 180, es un 17. Los equipos industriales, que son 70 millones sobre 180, esos son un 39. Y por último, ¿no es cierto? La maquinaria, que es 30 sobre 180, eso es un 17%. Tengo las proporciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto es lo que voy a considerar de intereses? En este caso, decían que eran 10 meses para quedar listo y en este otro 15 meses para quedar listo. Por lo tanto, voy a poder considerar los intereses hasta ese periodo. Hasta ese periodo solamente voy a poder considerarlos. Y en este caso, son 2 cuotas, son hasta el mes de diciembre. Por lo tanto, voy a poder considerar solamente el interés de 2 periodos, del mobiliario y de los equipos. Es lo que me está diciendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo el monto del interés, los 5.400.000, lo saco por la proporción del mobiliario para la primera cuota y digo 1,5 millones. Y respecto de la segunda cuota, es decir, de los 4,5 millones, ¿cuánto le corresponde al mobiliario? 1,250,000. O sea, al mobiliario le corresponde 2,750,000 de intereses. Se lo sumo a los 50 millones y ahí obtengo un costo de 52,750. Hago lo mismo con el equipo. El equipo también, ¿no es cierto?, tiene un 17% y tiene un 17 sobre los 4,5. O sea, las 2 cuotas del equipo son intereses que puedo capitalizar para este concepto de 1,650,000. Hago lo mismo con los equipos industriales, y con la máquina. En el caso de la máquina, como son más meses, alcanzo a tener 3 cuotas. Por lo tanto, aquí la máquina me da 2,250,000, que están ahí.
Sumo todos estos valores y obtengo los nuevos costos. O sea, de 190 subía a un costo de 180 millones. Mi costo real de estas PPE son 190, 500. Perfecto, pero el ejercicio también me dice, calcule las vidas útiles, las depreciaciones, perdón. Para eso necesito tener la vida útil. Sabemos lo que es la vida útil, el tiempo estimado, ¿no es cierto?, en que este activo me va a reportar beneficio económico. ¿Qué pasa si anterior a esta fecha el activo deja de producir beneficio económico futuro? ¿Qué debería hacer ahí? Aquí dice 10 años. Supongamos que a los 5 años, porque un mobiliario no te va a durar 10 años, imposible. 3, con suerte. ¿Qué pasa? ¿Qué hago con eso? ¿Qué debería hacer ahí? Si a los 3 años ya no Hay tengo ese que mobiliario. actualizarlo, ¿no? Onda, Claro, rebajarlo al valor de depreciación final. hay que hacer la Hacer el ajuste baja. Lo que pasa es que hay que hacer ahí, tú tienes que hacer la baja. de inmediato, De inmediato, por supuesto, sin lo tienes que ajuste. hacer. Ah, Tú bueno, tienes que hacer la baja. Es que ahí está el ajuste. Tú ya. tienes que hacer la baja. Entonces, al hacer la baja del, del activo, ¿no es cierto? Tú vas a revisar cuánto es el saldo pendiente de depreciación que tenías. Y vas a poder reconocer esa depreciación pendiente. Porque claro, tú si lo divides por 10, el monto de la depreciación es muy pequeñito, que vas a ir usando año a año, a que si lo hubieses considerado por 3 años. Entonces, en el momento de la baja, vas a reconocer toda la depreciación que te quedaba pendiente. ¿Y qué vas a hacer con eso? Porque, ¿cuál es el objeto de la depreciación, chiquillo? ¿Para qué uno deprecia estos bienes? ¿Para qué se deprecian los activos fijos? ¿Cuál es el objeto? ¿Pagar menos impuestos nomás? No, es por por, como por demostrar el costo real del activo porque se desgasta, pues entonces es como para reflejar eso, el uso de los activos. Bueno, El objetivo principal de la depreciación es que en el fondo tu empresa, vayas juntando el dinero para que al término de la vida útil de ese activo, tú puedas reponerlo. Entonces, si tú dices, yo tengo mobiliario por 50 millones, con vida útil de 10 años, durante los 10 años yo voy a ir reconociendo una depreciación, que es un gasto, ¿verdad? Que va a mi cuenta es una cuenta de resultados, por la cual voy a pagar menos impuestos. Bueno, esa plata que me estoy ahorrando, ese monto, ¿no es cierto?, de depreciación, yo lo voy juntando y al cabo de los 10 años yo debería tener la plata para comprar un nuevo activo. Hago la baja de este y compro un nuevo mobiliario. Ese es el fin que tiene la depreciación, que en el fondo la empresa pueda organizarse para poder reponer ese activo, más que el reconocimiento desde el gaste del uso en el tiempo. Ese era como un concepto antiguo cuando hablábamos de activo fijo. Hoy en día de PPE es más que eso. ¿Se entiende? ¿Sí? sí, profe. Entonces calculamos la vida útil. Esta es un método de depreciación lineal. Entonces tomo los 52 millones, lo divido de 10 años, ¿verdad? Y digo que tengo una depreciación anual de eso. Pero necesito saber la depreciación del periodo. Y recuerden que aquí el ejercicio nos dice que esto partió el 1 de julio del 2017. Por lo tanto, si yo considero julio, tengo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tengo solo 6 meses del año 2017. Entonces, yo debo convertir este monto en mensual y multiplicarlo por la cantidad de meses. Y ahí obtengo la depreciación del periodo. Lo mismo hago con los equipos, lo mismo hago con los equipos industriales. ¿Ya? ¿Cómo fueron los asientos? Primero,
el préstamo. Yo entro a mi caja, a mi banco, el monto que pedí y tengo el compromiso, la obligación. Después, yo tengo que ese préstamo, ¿no es cierto?, es para reconocer todos estos activos que yo tengo, porque yo compré con ese préstamo todo lo que aparece acá arriba. Entonces, así se anotan: PPE mobiliario, PPE equipos, PPE equipo industriales, PPE máquina especial. ¿Por cuánto? Por los 180 millones. Aquí estoy considerando el activo. Pero además tengo dos gastos atribuibles, que eran el montaje y la instalación. Uno era para el equipo industrial por 500 y el otro era para la máquina especial por 550. Se lo cargo a la cuenta de PPE. ¿Contra qué? Contra una forma de pago, ¿verdad? Después hago el reconocimiento en la primera cuota del préstamo. Entonces lo mismo, porque dijimos que los intereses se van a ir activando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo el mobiliario, el equipo, el industrial, la máquina especial y prorrateo. Aquí tengo el reconocimiento del 1.350.000 que corresponde, ¿no es cierto?, a el monto del interés de la primera cuota. Pero además, yo pagué 30 millones de préstamo de capital. O sea, yo pagué 35.400.000, que es el monto que tengo ahí. 35.400.000. Entonces estoy pagando, saldando mi préstamo, ahí tiene la anotación al debe, y reconociendo la parte de los intereses, pero en cada uno de mis activos, de mis PPE. Al 31 también tengo que reconocer la depreciación. Entonces tengo de mobiliario y equipo, tengo y hago mi depreciación. La cuenta es depreciación a depreciación acumulada, ¿verdad? Esta cuenta de depreciación acumulada es una cuenta complementaria. Por lo tanto, cuando después ustedes vean un estado de situación financiera y busquen PPE, va a decir igual que los inventarios, PPE neto. Eso quiere decir que estaba el saldo del auxiliar de activo fijo menos la depreciación acumulada y menos, después, que vamos a ver, el deterioro. ¿Ya? ¿Dónde pueden obtener el detalle de eso? En la nota. En la nota. Se paga la otra cuota, lo mismo, ¿no es cierto? Ya aquí solamente tengo la máquina, que era la última, que tenía 3 cuotas. Y la diferencia, porque al final de aquí yo estoy pagando 33.600.000. Son los 600 los activos. Los otros 3 millones son intereses. Y los otros 30 es la cuota de capital de mi préstamo. Porque yo lo que desembolso de mi banco son 33.600.000. Lo mismo pasa con el pago de la cuarta cuota y finalmente, ¿no es cierto?, con las depreciaciones que se reconocen, que nos faltaba. Entonces, este ejercicio, se fijan, tiene, básicamente, es concentrarse en lo que es una amortización, utilizando el método alemán, gastos atribuibles, costos atribuibles a la PPE, y un cálculo de depreciación lineal. Pero como les señalé, existen otras depreciaciones que son no lineales, que es la depreciación por producción o la decreciente, ¿ya? Y que se dan en algunos tipos de empresas. Eso. ¿Hay alguna duda, chiquillos? A mí me queda una duda, pero Dígame. no sé si fue porque escuché mal que sea el caso o no. ¿Por qué como las primeras, las dos cuotas del inmobiliario? Porque yo creo que voy a colocar los antecedentes que faltan, como por Ah, ejemplo que ya. el primer préstamo se pedía el 1 de junio y que queda listo, el mobiliario queda listo el 30 de diciembre. Esos datos Ah, ya. faltan para que sea Eso. más comprensible, sí. Ah, ya, ya. Eso me imaginé porque que van a estar listos para esa fecha y por eso los tomo. Exacto, Ya. exacto.
Y como el otro eran 10 meses, pero no alcanzaba a llegar a la tercera cuota, por eso tampoco lo tomo, ¿cierto? Exactamente. Y el que Ya, tenía 15 meses, ese sí claro, alcanzaba a llegar a la tercera cuota, entonces pero no yo la puedo, cuarta. pero no, en la cuarta ya Ya, no, ya quedaba comprendo. listo antes. Les voy a Ya, arreglar un poco la redacción para que sea más entendible. gracias, profe. Lo que quería que les quedara claro era primero, ¿no es cierto?, que fue un poco lo que hicimos. Y disculpen que no prenda la cámara, pero es que no quiero caerme de nuevo. Fue revisar algunos conceptos de la norma, se los agregué con párrafo para que ustedes puedan ir a revisar la norma, para que después también les sirva como guía. Revisar algunos conceptos, después revisar estos casitos que vimos, ¿no es cierto?, donde hay un cambio de norma antigua a IFRS, ver pequeños casos también de costo, determinación de costo, casos así tipo cuestionario, y finalmente terminar con esta tabla o este cuadro de amortización. ¿Qué me va a quedar pendiente? Que les voy a subir y ustedes lo van a ver, es una guía donde están las depreciaciones. Traten de hacerla por lo menos la lineal para que la próxima semana la podamos revisar. Y también les voy a subir un rosco que tengo de la NIC 16 porque es súper importante igual que manejen algunas definiciones, importe el libro, valor recuperable, porque en los ejercicios van a venir esos nombres. Entonces se pueden equivocar si no tienen claridad respecto del concepto. Hagan los roscos, son entretenidos, se los voy a subir también al término de la clase, igual que las dos grabaciones que se están haciendo. ¿Alguna consulta?